Buen día, mi nombre es Caterina Alfonso Rojas, soy estudiante de la maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación y el día de hoy voy a hablarles sobre el análisis del artículo denominado Creative Brings Designs in the Real World, escrito por Joel en el 2014. Aquí en este artículo se aborda cómo la creatividad en el diseño de artefactos se relaciona con los procesos cognitivos y con las estructuras cerebrales, proponiendo un modelo novedoso para poder explicar cómo funciona el pensamiento creativo en los contextos reales. En este caso, pues se hace énfasis en el diseño y en la arquitectura. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, el autor en la introducción comienza planteando una pregunta central, la cual es la siguiente. ¿Qué procesos cognitivos y neurológicos permiten a los humanos diseñar cosas que nunca antes existieron? Allí el autor presenta dos panoramas para poder explicar cómo surge la creatividad, si surge de la nada, si hay algún proceso más allá. Para ello, pues están estos dos panoramas. El primero se hace como referencia a una producción de la creatividad desde un aspecto divino, una inspiración de esta índole. Por ejemplo, aquí se evidencia el caso de la obra de Homero, la Ilíada, donde él expone que esta viene siendo una inspiración de esta índole. El segundo panorama viene dado desde que pues, la explicación de que la creatividad viene siendo un proceso de combinar ideas y conceptos que ya existen, pero que al hacer esta relación, pues se genera algún artefacto, alguna idea o algún concepto nuevo con el fin de cumplir un propósito determinado. De acuerdo con esto, pues se puede evidenciar que hay unos modelos ya existentes que explican cómo se da este proceso de la creatividad. Este modelo existente viene siendo el de seleccionar y combinar ideas preexistentes para poder generar nuevos artefactos o nuevas ideas. En este caso, aquí se menciona que este modelo viene siendo ya insuficiente, que a pesar de que sí es útil, pues queda corto, por así decirlo, en el momento de explicar cómo se dan esas transformaciones y cómo se abstraen esas ideas para poder generar unas nuevas. Este proceso de combinar y seleccionar es un poco más complejo porque no solo hace referencia a cortar y pegar de diferentes contextos y unirlos para generar otro. Aquí se presenta un ejemplo. Entonces, si se quiere generar una idea con respecto a la relación de un teatro y un barco o un puerto de barcos, no solo es tener en cuenta ideas tanto de ambos y unirlos porque se necesita ir un poco más allá. Es decir, se necesita tener alguna abstracción y alguna transformación de ambos conceptos para que tenga un verdadero sentido. Entonces, pues aquí es donde el autor nos comenta el propósito de este artículo, que es ir un poco más allá, analizar cuáles son esos sistemas simbólicos que deben tener en cuenta las personas que se especializan en diseño y en arquitectura para poder representar sus ideas. Bueno, teniendo en cuenta este modelo existente, el autor propone que la creatividad para el caso del diseño y la arquitectura se basa en dos procesos de transformaciones cognitivas. Estos procesos, pues el primero viene siendo las transformaciones laterales, las cuales vienen siendo un poco más exploratorias y un poco más amplias en el sentido de la creatividad para poder dar solución a diferentes situaciones, problemas. Mientras que la segunda transformación viene siendo pues las transformaciones verticales, en donde estas vienen siendo como una contraparte de las transformaciones laterales, debido a que pues aquí se presentan procesos en los cuales se profundizan las situaciones problema quizás de una manera más analítica y pues teniendo en cuenta ya las ideas existentes. Entonces aquí pues el autor menciona que cada una de estas se centra en las diferentes representaciones simbólicas que pueden existir y que unas van a ser un poco más vagas y ambiguas, mientras que otras ya vienen siendo un poco más precisas y concretas. En cuanto pues a la metodología de este artículo pues principalmente es teórico
y pues se basa en la búsqueda de la literatura cognitiva, en estudios de caso y en estudios de neurociencia. Entonces, el objetivo aquí como tal no es dar cuenta de un experimento concreto o específico, sino más bien generar o proponer un marco de referencia o una base que pueda explicar cómo el proceso creativo se da en el caso del diseño y de la arquitectura. Entonces, pues para ello se va a presentar la revisión teórica crítica de la literatura, también se va a presentar pues algunos estudios de caso desde la arquitectura y la neuropsicología y pues también algunos fundamentos en psicología cognitiva y neurociencia. De acuerdo con esto, pues en el aspecto teórico se encontró que el diseño y en arquitectura se apoya en diversos sistemas simbólicos. Entonces tenemos el lenguaje natural, tenemos algunos bocetos conceptuales y algunos planos técnicos. Cada uno de estos pues tiene un grado distinto de abstracción, de precisión y pues de ambigüedad. Asimismo, también aquí en el artículo se habla sobre las teorías cognitivas de la creatividad, en donde encontramos dos principales. La primera es una abordada por Kaplan y Simon, Omerod y Ward, en donde ellos mencionan que la creatividad viene dada desde las tareas de memorización y atención. Mientras que la otra teoría que también se aborda en el artículo, que es representada por Olosh y Ollinger, pues ellos presentan que la creatividad viene siendo el cambio de representación mediante la descomposición o fragmentación de pues algunas restricciones que se pueden dar en una situación problema. Bueno, posterior a esto, el autor presenta la caracterización del proceso de diseño, en el caso pues de la arquitectura, por medio de un diagrama. Aquí pues se muestra cómo se transforma un problema desde una representación poco estructurada hasta una solución un poco más definida. A la izquierda del diagrama nosotros podemos ver que los problemas van a comenzar siendo un poco más vagos y ambiguos, entonces pues esto implica que las representaciones puede que sean mal estructuradas en un inicio. A medida que nosotros vamos avanzando por algunas fases de resolución, como en el caso del planteamiento, de la exploración o el refinamiento de estas ideas, pues vamos mirando que se generan múltiples soluciones para pues, la situación en concreta. Estas soluciones preliminares, pues con el tiempo se van detallando cada vez más y se van concretando una solución final. Entonces podemos ver que estas representaciones que al inicio eran mal estructuradas o que tenían algunos fallos, aquí ya pasan a ser unas representaciones más estructuradas, que vienen siendo más precisas y determinantes. Este proceso cognitivamente pues conlleva a que primero hay una transformación lateral que viene siendo un poco más asociativa y luego esa transformación pasa a ser vertical, que viene siendo un poco más inferencial. Entonces, en la parte derecha del diagrama también podemos ver computacionalmente, pues, cómo se está abordando este proceso. Aquí vemos que se pasa desde mecanismos no estructurados a modelos o tipos de sistemas un poco más complejos. De acuerdo con esto, pues el autor menciona que la resolución de problemas de diseño, en el caso pues de la arquitectura, requiere al menos dos tipos de procesos de transformación, las que son divergentes o laterales y las que son convergentes o verticales. Por lo tanto, pues el autor intenta sustentar estas nuevas hipótesis por medio de pues, los siguientes resultados. Entonces, él revisa el modelo de doble mecanismo, la evidencia neuropsicológica y un estudio de un arquitecto lesionado. Entonces, pues vamos a hablar sobre el modelo de doble mecanismo. Este modelo consiste en que la corteza prefrontal izquierda y derecha realizan contribuciones en cuanto a las representaciones y transformaciones y que esto a su vez incide directamente en la resolución de problemas. Entonces, pues podemos evidenciar aquí en el artículo, en la teoría que nos menciona y en las hipótesis que el autor presenta, que la corteza prefrontal derecha apoya la abstracción y las representaciones vagas, mientras que la corteza prefrontal izquierda se centra en la información concreta y determinada.
Entonces, también aquí el autor presenta por medio de su hipótesis que si una de estas cortezas tiene alguna afectación o tiene algún daño, pues permitiría que la otra se desarrolle de manera más libre. Bueno, aparte de los modelos de doble mecanismo, se tiene como respaldo estudios desde la neuropsicología, debido a que pues desde la teoría y desde ciertas investigaciones que ya se han realizado, pues se puede evidenciar que hay algunos pacientes que tienen algún daño en la corteza prefrontal derecha y que estos pacientes tienen dificultades para generar ideas creativas o planificar ciertos proyectos o ciertas tareas. También, por otro lado, pues tenemos estudios con imágenes cerebrales que muestran que al momento de realizar alguna tarea de diseño o planificación se activa más el hemisferio derecho, especialmente pues esto enfocado en los diseñadores expertos. Bueno, finalmente se tienen los resultados del estudio de caso de un arquitecto con daño cerebral en el hemisferio derecho y pues aquí se puede evidenciar una comparación entre un sujeto control, un arquitecto control y el arquitecto lesionado. Aquí una característica que se presenta es que el arquitecto lesionado tiene su memoria y su lenguaje intacto. Sin embargo, si nosotros comparamos ambos diseños, podemos ver que el sujeto control siempre tiene en cuenta algunas características de su diseño anterior, de sus bocetos anteriores. Entonces, es como si fuera transformando esa idea inicial que pues empezó con un boceto muy poco definido y fue afinándolo y detallando dependiendo de las necesidades pues que se le solicitaban, mientras que el arquitecto lesionado pues presentó muchas dificultades para desarrollar ideas nuevas. Entonces sus bocetos vienen siendo un poco más fragmentados. Si podemos observar, no tienen mucha relación algunos elementos que presentan un boceto anterior con un boceto nuevo. Entonces aquí podemos ver que la importancia que tiene el hemisferio derecho para generar, diseñar y proponer nuevas ideas para una situación problema. Bueno, teniendo en cuenta estos resultados obtenidos, en la discusión encontramos tres aspectos importantes. El primero, las implicaciones cognitivas. El segundo, la crítica a los modelos previos existentes. Y el tercero, el rol del hemisferio derecho. Entonces, en la primera de las implicaciones cognitivas, aquí el modelo sugiere que la creatividad no es un acto mágico o de alguna inspiración divina, como pues se mencionaba al inicio en la introducción, desde la teoría en la cual pues se mencionaba que las ideas se generan de manera eh, divina o de esta índole, sino que viene siendo una combinación de procesos divergentes y convergentes como lo propone el autor. Recordemos que pues esto viene relacionado desde las transformaciones laterales y verticales. Esta combinación pues es muy importante debido a que pues sin estas el diseño se puede estancar o se vuelve caótico como en el caso pues del resultado de el estudio del arquitecto con la lesión en el hemisferio derecho. En cuanto al segundo aspecto, viene siendo pues la crítica a los modelos previos. Aquí pues se puede evidenciar que los modelos tradicionales de creatividad en psicología se enfocan más en tareas de laboratorio como problemas o pruebas que de pronto no relacionan de verdad los procesos cognitivos que conllevan la creatividad. Entonces, no o solo se centran en problemas divergentes. En estas tareas, pues no capturan la complejidad del diseño real como tal y pues esto implica tener en cuenta las fases ambiguas, las de transformaciones de todas las soluciones, desde generar un montón de soluciones para llegar a una solución específica, un poco más concreta, un poco más determinada, empezando pues como por ideas un poco más ambiguas. Entonces no se evidencia el compromiso progresivo ni las múltiples formas o sistemas de representación como se mencionaba por parte del autor. Y por último, pues se tiene el rol del hemisferio derecho. Entonces, aquí podemos también observar que este hemisferio derecho
parece tolerar de cierta manera la ambigüedad y explorar algunas otras opciones, cosa que no se había podido evidenciar desde la teoría. El izquierdo busca cerrar, definir, estructurar un poco más, de una forma un poco más determinada, mientras que el derecho no. Si uno domina demasiado, si un hemisferio domina demasiado, pues la creatividad se va a ver afectada. Y lo importante para el proceso de la creatividad es que haya un equilibrio entre ambos hemisferios. Entonces, pues esto es esencial para un diseño eficaz de alguna solución de una situación problema. Bueno, finalmente, para terminar este artículo, se presentan las conclusiones. Aquí podemos ver que el diseño creativo no solo se centra en la exploración o la concreción, necesita de ambas. No es suficiente con solo generar ideas o simplemente analizarlas, sino que se necesita pasar desde lo indeterminado hasta lo determinado, de manera pues progresiva como se evidencia en el diagrama. Y pues el uso de los diferentes tipos de representaciones simbólicas son las que permiten generar ese tránsito cognitivo. Recordemos que va desde las transformaciones laterales y las transformaciones verticales, que ambas pues se complementan entre sí. Por otro lado, pues también se puede evidenciar que este artículo aporta una integración novedosa en cuanto pues, a la teoría cognitiva, tanto también a la neuropsicología y a la práctica del diseño, ya que pues no solo es útil para entender cómo se da el proceso de la creatividad, sino que también propone de pronto una oportunidad para mejorar cómo la enseñamos y la fomentamos en la arquitectura y pues el diseño gráfico y carreras afines. Como reflexión final, pues podríamos preguntarnos quizá cómo es que nosotros podemos enseñar a futuros diseñadores a equilibrar la exploración abstracta y la concreción técnica, porque pues también sería importante indagar desde la parte de la educación cómo podríamos mejorar en estos aspectos. Y aparte de eso, pues cómo lo llevamos al aula, es decir, plantearnos qué entornos y qué herramientas podrían facilitar estos procesos. Entender la mente creativa desde la complejidad, pues es uno de los pasos esenciales para que se dé una verdadera innovación. Bueno, en conclusión, el artículo de Goel nos ofrece a nosotros una perspectiva un poco más amplia de los procesos de creatividad, debido a que pues, nos muestra una contribución significativa desde la comprensión de este conceptos, viniendo desde una perspectiva cognitiva y neuropsicológica específicamente para el diseño de artefactos. A lo largo pues, de esta exposición se ha podido observar cómo el acto creativo, específicamente en disciplinas como la arquitectura, no viene dado desde un acto de divinidad o un acto místico, sino más bien de un proceso totalmente complejo que es gradual y que también es muy estructurado. Entonces, pues la verdad, para mí uno de los aportes más relevantes de este trabajo es la propuesta que se hace con el modelo de la dualidad, del doble mecanismo cognitivo que se tiene, en donde se distinguen los procesos pues, divergentes y convergentes, aquellos procesos asociados con las representaciones vagas, abstractas o indeterminadas, y cómo esto llega a una transformación a procesos convergentes que se vinculan a las representaciones un poco más precisas y pues que son más estructuradas y determinadas. Entonces, pues esta dualidad nos presenta un panorama mucho más amplio, en donde pues vemos una articulación de cómo esto también tiene relación con la corteza cerebral pues prefrontal, derecha e izquierda, donde pues el equilibrio de ambas es tan importante para que se dé una creatividad eficaz. Entonces, pues en sí, más allá de la fundamentación teórica, el autor en sí respalda sus argumentos mediante las evidencias empíricas, que pues provienen de ya investigaciones previas y de estudios ya sea con neuroimágenes o con estudios de caso. Entonces, pues en particular los hallazgos que salen de estos estudios de los pacientes con lesiones pues, focales en sí, permiten establecer una asociación entre pues, los hemisferios, lo cual pues otorga de cierta manera solidez al modelo que propone el autor. Y pues esto plantea que pues no se limite tanto a una explicación teórica, sino que de verdad se alinea con las observaciones neuropsicológicas que también están verificadas. Entonces, pues desde esta perspectiva más académica,
y formativa de cierta manera, este enfoque representa un llamado a nosotros a pensarnos cómo conseguimos y enseñamos la creatividad en contextos educativos y profesionales. Es también necesario que nosotros revisemos de pronto esos diseños de entornos de aprendizaje que no solo promuevan la generación libre de ideas, sino que también desarrollen la capacidad de estructurar, de analizar y de refinar estas mismas ideas. Entonces la creatividad en este sentido no se debería considerar como una capacidad en cuanto a, no sé, exclusiva para algunos pocos individuos, sino más bien una competencia cognitiva que podría cultivarse de cierta manera para poder ser deliberada con, digamos que ciertas estrategias didácticas. Entonces, pues ya para finalizar, conviene resaltar que comprender el pensamiento creativo implica muchas cosas, entre estas pues trascender las metáforas que simplifican su proceso y también pues como lo expone Goel, la creatividad en el diseño pues emerge todas las interacciones entre mecanismos cognitivos diferenciados, tanto las representaciones simbólicas que se hablaban anteriormente y las experiencias acumuladas de cada individuo. Entonces, solo a través de un estudio riguroso de todos estos procesos entenderemos esas condiciones de fomentar una creatividad de manera auténtica. Ya aquí pues se presentan las referencias y pues gracias por su atención.